Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Recientemente hemos enseñado de Romanos 5, 1 al 5. La semana pasada, Romanos 5, 6 al 11. Y hoy, Romanos 5, 12 al 19. Les invito a abrir sus Biblias allí. Vamos a orar antes de comenzar. Padre amado, tú eres nuestro Dios por iniciativa tuya, por el acto de tu gracia en la persona del Señor Jesucristo, quien murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Padre, no merecemos absolutamente nada de ti, pero te alabamos por toda la iniciativa que tú tomaste para un mundo perdido. Y hemos experimentado la luz que tú nos das. Hemos experimentado, por la fe en el Señor Jesucristo, nueva vida, justificación. Gracias te damos, Padre. Guíanos en esta mañana, mientras hablamos de tu palabra, para poder sacar buen provecho de esta porción tan significante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje de hoy es único en las Escrituras. No aparece la misma explicación en otro lugar. Da una explicación teológica de lo que sucedió en la historia de Adán y Eva en el aspecto del pecado de Adán. Génesis 3. Da una luz importante para nuestras vidas. En forma sencilla, lo que hizo un hombre, Adán, tuvo efectos sobre toda la humanidad. Su desobediencia al mandato de Dios fue el primer pecado y produjo consecuencias para todos los hombres. Su pecado trajo muerte a todos. Sin embargo, Dios proveyó la solución para el daño que el pecado de Adán había hecho. La obediencia de Jesucristo en morir en la cruz dio vida para las personas que confían completamente en Él. La solución perfecta, única, de parte de Dios.
Además de la semejanza entre las acciones de Adán y Cristo que afectan a todos, como vamos a explicar un poquito más a fondo, hay contrastes entre los dos. La comparación es lo que hizo Adán afectó a todos, lo que hizo Jesucristo afectó a todos en un sentido de los que confían en Él como su Salvador. Pero también hay contrastes entre ellos dos y el pasaje nos muestra los contrastes, porque son importantes. Examinemos los detalles. Inicialmente, la manera como el pecado entró en el mundo. Capítulo 5, vamos a leer versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Encontramos detalles importantes sobre el primer pecado, lo que conocemos comúnmente como el pecado original. Y hay antecedentes históricos de Adán y Eva. Hay muchos que piensan, no entre Iglesia Bíblica Koinonia, pero en el mundo, de que son mitos para explicar ciertas cosas. Jesucristo hizo referencia a Adán y Eva como seres históricos. El apóstol Pablo está tratando a Adán aquí como persona que vivió en la historia. No son mitos, no son historias que alguien inventa para explicar algo. Es la realidad. Dios creó a Adán y le dijo que podría comer de todo árbol del huerto, con la excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Posteriormente a ese mandato, formó a Eva de la costilla de Adán. Pero vamos a mirar en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios está hablando a Adán. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tiene todo el huerto, todos los árboles. Uno solo está prohibido, uno solo. Puede disfrutar de todo, menos uno. La serpiente dijo lo contrario a lo que Dios había dicho y animó a la mujer a tomar del árbol prohibido. Génesis 3, 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, porque había prometido ser semejante a Dios. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Hay mucho más de la historia allí, pero el enfoque no es tanto en esa historia original. La mujer fue engañada. El hombre pecó a sabiendas. Eva le dio, no en un tutti frutti,
donde estaba mezclado y Adán no sabía lo que estaba tomando, sino genuinamente entendió que era del árbol prohibido y lo tomó. Dios da toda la responsabilidad sobre el hombre, aunque hubo consecuencias contra la serpiente, para la mujer, para el hombre y la tierra. Las consecuencias incluyen la muerte física que Dios había prometido y la muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando de separación. El cuerpo del alma, la parte material de la parte inmaterial, la muerte física. La muerte espiritual, la separación entre Dios y el hombre por el pecado. Y la muerte eterna, que la situación es permanente. Ya la persona no buscó a Jesucristo, no creyó en Jesucristo como su Salvador en esta vida. Ya no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Vamos a examinar detalles del versículo 5:12. Es un versículo que vale la pena memorizar la referencia. Romanos 5:12. Es tan importante lo que dice aquí para entender. Voy a leerlo de nuevo para que entre en nuestra mente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, verdades, el pecado es un invasor, porque nunca fue parte de la creación. Dios no creó al mundo con pecado. El hombre fue creado en santidad. Pero dice aquí, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre es Adán. No hay ningún misterio allí. No fue la intención de Dios. No fue el plan de Dios. Su creación era buena, siempre. Pero el pecado llegó como un invasor. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Lo que Pablo está hablando es una referencia a Génesis 3, claramente. Hay algo serio allí. Y la muerte entró por el pecado. La muerte no existía antes de eso. El pecado entra y la muerte entra como consecuencia, según la promesa de Dios que leímos en Génesis 2:17. El pecado tuvo existencia activa porque produjo muerte. En alguna manera hubo algo significativo y tan grave que produjo muerte. Según el plan de Dios allí, Dios había advertido al hombre. No sabemos si Adán explicó correctamente a Eva las consecuencias de tomar de ese árbol. No sabemos si Eva no escuchó muy bien, estaba distraída. No sabemos si decidió en forma independiente actuar. Hay cosas que no entendemos, pero en alguna manera la comunicación no fue efectiva. Sea de parte del varón, sea de parte de la mujer, no hubo comunicación suficientemente efectiva aparentemente. Ella tomó del fruto pensando que iba a ser mejor y fue peor. Quería algo de ser semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. No veía ninguna ganancia conocer el mal, pero ya participó. Pero el hombre a sabiendas, cuando ella le ofrece
tomó. Sin lugar a dudas tenía todo el entendimiento. Dios le habló directamente. El hombre es responsable. No podemos culpar a la mujer. Adán intentó eso. Es que la mujer que me diste, señalando a la mujer como culpable y a Dios. Y la mujer, la serpiente. Nadie quería tomar responsabilidad. La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Solamente repasando lo que dice aquí en este versículo. El versículo es profundo. Por cuanto todos pecaron, la muerte es el resultado del pecado de Adán. Vamos a dar una definición del pecado aquí, la palabra pecado. Hay que entender lo que Pablo quería comunicarse con esto. Usa el artículo definido en el griego. El artículo definido, el pecado. No pecado como pecado entró en el mundo, el pecado. Implica que todo lo que significa el pecado en Pablo está hablando aquí el pecado. Algo importantísimo. Tenía un profesor, primer año de seminario, que en ese tiempo escribió un libro sobre el hombre natural, el hombre sin Cristo, y la gravedad de estas cosas. Parte del material tiene que ver con este pasaje y este versículo, y parte tiene que ver con muchas otras partes. El hombre natural vive independiente de Dios, y vivimos muchas cosas en la historia del mundo, pero muchas cosas en la historia actual, cosas que están sucediendo en todas partes. Comenzamos aquí en el país donde vivimos, pero se extiende y uno ve muchísimas cosas de maldad. Entonces, una de las cosas que Pablo dice indica que todos tenemos culpa por el pecado delante de Dios. Todos recibimos culpa al nacer. Automáticamente hay algo que nos separa de Dios. En el Salmo 51:5, que no fue escrito por Pablo, obviamente el rey David, en su confesión, en su búsqueda de renovar su relación con Dios después de su pecado contra Betsabé y todo lo que tiene que ver con esto, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es la realidad de todo niño que nace, y vemos un niño recién nacido, tan tierno, tan especial, pero recibió la misma tendencia, la culpa, delante de Dios. Pero hay otro aspecto para Pablo. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, una corrupción interior. Esa corrupción interior implica que nos estimula a pecar. Romanos 7:18, Pablo dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacer el hacerlo. La tendencia a pecar está en cada uno de nosotros. La carne es la expresión más común que encontramos, pero habla de corrupción interior, y la explicación naturaleza pecaminosa cabe perfectamente bien. Este pasaje está diciendo, como consecuencia, todos cometemos actos de pecado.
incluye actitudes, pensamientos, acciones, palabras. Pecamos con palabras muchas veces. Esto quiere decir que somos pecadores porque es nuestra naturaleza. Puesto que somos pecadores, cometemos actos de pecado. No es correcto que cometemos actos de pecado y por eso somos pecadores. No sé si captan la diferencia. Vamos a ilustrarlo aquí. Naturaleza pecaminosa resulta en pecadores. Nosotros cometemos actos de pecado. No nos llamamos pecadores porque hemos hecho actos de pecado. Somos pecadores por naturaleza heredada. Y cometemos actos de pecado como consecuencia. Como digo, que incluye pensamientos, actitudes, acciones, palabras, etc. Es fácil pensar que somos pecadores porque hemos pecado. No es lo que dice el texto. Tenemos que prestar atención a la importancia de la palabra de Dios aquí, en lo que dice. Debemos entender y explicar la frase, por cuanto todos pecaron. Hay mucha confusión en esa frase. Un poquito causa perplejidad, confusión, como que tratamos de entenderlo, pero a nuestra manera muchas veces. Hay dos posibilidades de lo que quiere decir según la gramática en el griego. O todos pecaron en el pecado de Adán, o todos han cometido un pecado en la semejanza de Adán. No con la intención de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y voy a mostrarles por qué en un instante. O todos pecaron en el pecado de Adán. Cuando Adán pecó, en alguna manera, todos pecamos. O todos han cometido un pecado en la semejanza de Adán, individualmente desobedeciendo a Dios. El punto es, ¿qué quiere decir el autor del material, Pablo? ¿Cuál es la intención de Dios al inspirar la palabra escrita por Pablo? Esa es la pregunta que tenemos que descubrir. No es lo que pensamos nosotros. ¿Qué es la intención del autor original, que incluye a Pablo y específicamente el Espíritu Santo? La explicación para determinar cuál de las dos opciones es correcta se encuentra en los versículos 13 y 14. Pablo no nos deja sin pista, nos da claridad allí. Versículos 13 y 14. Vamos a leerlos otra vez. Pues antes de la ley, hablando del tiempo de Moisés, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. De alguna manera no se registra. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos desmenuzando poco a poco aquí. Esto es bastante valioso comprender lo que Pablo está diciendo. Afirma el apóstol que había pecado en el mundo entre el tiempo desde Adán hasta Moisés, la ley. Algo importante allí, el pecado existió desde Adán, Caín, en adelante.
Pablo insiste que sin una revelación específica mandada por Dios, no se puede imputar o inculpar del pecado. De alguna manera es una verdad que Pablo está diciendo. La manera de pensar. Pero Pablo afirma que hay un grupo de seres humanos entre Adán y Moisés que no hicieron transgresión de una ley como Adán. No desobedeció. Algunos seres que no desobedecieron específicamente un mandato de Dios. Sin embargo, ellos murieron. Puede haber varios grupos, pero un grupo son bebés que murieron sin alcanzar la edad suficiente para comprender la enseñanza de Dios y no cometieron una transgresión específica porque no tenían el conocimiento adecuado, pero murieron. No son responsables, muy pequeños, no tienen la capacidad de entender todavía. Algunos, no sabemos qué cantidad, pero en ese lapso de tiempo tienen que haber muchos. No pecaron como Adán pecó, pero murieron la consecuencia del pecado recibido. La conclusión es que lo que quiere decir en Romanos 5:12 es que la segunda opción de que todos cometieron un pecado en la semejanza de Adán, no es correcta. Sencillamente no es correcta. La enseñanza es que la muerte es universal debido al pecado original de Adán. Lo que Adán hizo impactó universalmente a todo el mundo desde ese tiempo. Me imagino que hay muchos pensamientos pasando rápidamente por la cabeza de cada uno, en diferentes formas, ¿no? Todo el mundo estará pensando exactamente igual. Pero entre estos pensamientos puede ser algo, pero ¿eso es justo? ¿Pero qué hizo este tipo Adán? ¿Influye en mí y en todo el mundo en la historia? Adán fue la cabeza de la raza humana y nuestro representante. Lo que él hizo afectó a todos nosotros. Y uso el concepto aquí de solidaridad corporativa. Eso es como pensaban los hebreos, esa solidaridad corporativa. Tendemos a pensar más en individual y mucho menos de esta manera. Pero el texto dice que Adán es figura o tipo, para los que estudiaron hermenéutica, la palabra tipo, allí, Adán es figura del que había de venir. ¿De quién está hablando? El segundo Adán, Jesucristo. Pero Jesucristo no desobedeció nada, correcto. Pero lo que hizo Adán influyó universalmente en todos. Lo que hizo Jesucristo proveyó para salvación, suficiente para todos, efectivo a los que ponen su fe exclusivamente en Jesucristo. Lo que hizo uno afectó a todo, lo que hizo uno, Jesucristo, provisión perfecta para muchos, efectivo para muchos. Entonces, no podemos culpar a Dios de injusticia. Dios es puro, totalmente santo.
viendo la condición del hombre, proveyó una solución definitiva: Jesucristo. Los del Antiguo Testamento tenían algo de enseñanza del que había de venir, el Mesías. Tenían suficiente claridad de quién era Dios, las provisiones de Dios en ese tiempo para atender el pecado individual de personas a través de sacrificios de animales. Era el mecanismo que Dios usó, pero la justificación era por la fe en el Antiguo Testamento igual que el Nuevo Testamento. El capítulo 4 de Romanos habla del caso de Abraham. Antes de la ley, antes de Moisés, antes del inicio del pueblo de Israel, aunque venía de él, comenzando con su nieto, su fe le fue contada por justicia. El mismo mensaje. El Antiguo Testamento no era por obras, el Nuevo Testamento por gracia. No. Siempre ha sido por gracia. Pero Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. El mismo mensaje. Solamente uno está mirando hacia adelante para nosotros que tenemos tiempo. Nosotros contamos historia. ¿Cuándo comenzó? No tenemos una fecha específica. Pero nuestra manera de contar según la Biblia es muy diferente a lo que hacen muchos científicos de millones y millones y millones de años. Pensamos que hay mucho menos. Pero no vamos a entrar en la fecha de comienzo. El punto es, el mensaje es lo mismo, apuntando hacia el Mesías, el Salvador Jesucristo. Unos mirando adelante, nosotros mirando atrás. El mismo mensaje. La gracia de Dios. Fe en la promesa de Dios. ¿Tenemos más luz nosotros? Claro que sí. Pero Dios siempre ha sido Dios de gracia. El contraste entre la desobediencia de Adán y la obediencia a Cristo. Vamos a leer versículo 15 al 19. En cierto sentido, desde el versículo 12, Pablo no termina su pensamiento. Lo completa en el versículo 18. Tiene como un paréntesis ahí, analizando cosas interesantes, importantes. Pero resume el argumento del versículo 12 en el versículo 18. Pero vamos a leer de 15 al 19. El 14 terminaba hablando de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero, contraste, el don no fue como la transgresión, el pecado, porque si por la transgresión de aquel uno, hablando de Adán, murieron los muchos, entre paréntesis todos, esa es la referencia, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, hablando de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como consecuencia, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entendido por lo que dice, los que reciben en versículo 17, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La fe en Jesucristo. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Abundaron mucho más. Por la transgresión de Adán murieron los muchos, lo que hablamos de todo. Por su pecado afectó universalmente a todos, pero abundaron mucho más para los muchos la gracia, entendido por gratuito, el favor de Dios que no merecemos, el regalo de Dios, y enfatice eso con la palabra don, está enfatizando doblemente allí por la gracia, otra vez, de un hombre, Jesucristo. El pecado, consecuencias graves. Vivimos la consecuencia de esto en nuestras vidas y se observa en todas partes del mundo las consecuencias de esa desobediencia de Adán. Pero la grandeza del regalo de Dios se enfatiza con las palabras gracia y don de Dios. Dios es bondadoso y generoso, misericordioso. La muerte de Cristo es suficiente para todos los hombres, para deshacer lo que hizo Adán. Pero solo se aplica a los que responden en fe, como observamos en el versículo 17. No todo el mundo va a ser salvo porque Jesucristo murió en la cruz hace unos 2000 años. Eso no es ninguna garantía a todo el mundo experimentar salvación. No es universalismo en este sentido de salvación. No es cierto. El juicio, en el versículo 16, vino a causa de un solo pecado para condenación. La desobediencia de Adán. Claramente el apóstol dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero la contraparte, el contraste, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Cuántas veces hemos hablado de justificación en las últimas semanas? Dios como juez supremo declara sin culpa al hombre que es culpable, pero declara un fallo judicial al hombre, dice sin culpa, con base en lo que hizo nuestro sustituto Jesucristo. La apropiamos la justificación por la fe en Jesucristo. La solución de Dios es tan perfecta. Y Pablo nos está mostrando la semejanza. Lo que hizo uno, Adán, afectó a todo el mundo. Lo que hizo otro, Jesucristo, también impacta a todos. Pero hay un paso de apropiarlo por la fe. Pablo está mostrando el contraste entre los dos también, además de la semejanza, la comparación. Sigue. En versículo 17, otra vez dice que por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte. Sabemos que la muerte existe. Hemos vivido
circunstancias de familiares cercanos, padres a veces, etcétera, que han muerto. Sabemos que existe. Sabemos que, aunque seamos jóvenes, no sabemos cuándo llegará nuestro día. Pero no llegará la muerte. Es una parte del mundo. Hay muchos que viven en temor de la muerte porque viven en temor de qué va a pasar después de morir. El que ha puesto su fe genuinamente en Jesucristo, habiéndose arrepentido de sus pecados, no tiene ninguna duda. Estará en la presencia de Dios inmediatamente. Pero la muerte es algo temeroso para muchos. Algo que preferimos pensar que está lejos hasta que yo tenga una edad más viejo. Después quizás necesito pensar un poquito. Pero la realidad es, la muerte entró en el mundo. Accidentes ocurren. Tránsito, aviones. Estar en el lugar equivocado, aparentemente, cuando uno está asesinando a otra persona y le alcanza una bala. Cosas así suceden. Prematuramente, según el pensamiento humano. No hay nada prematuro del plan de Dios. Él sabe cuántos días tenemos nosotros. Nosotros no sabemos. Planeamos. Yo creo que necesitamos hacerlo. Pero siempre con el entendimiento que la muerte no está tan lejos. Es parte del ser humano. Se aclara mucho más, voy a retomar, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La justificación por la fe. Es otra manera de decirlo. Versículo 18, donde Pablo sigue del versículo 12, ya en cierto sentido retoma más directamente el pensamiento. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, que resulta en la muerte, el pecado de Adán vino la condenación a todos los hombres. Se aclara en la Biblia de las Américas que por un acto de justicia, una referencia a la muerte de Jesucristo en la cruz, un acto de justicia, toma el juicio por los pecados de la humanidad. Y si queremos personalizarlo más, por todos mis pecados. Y cada uno puede decir lo mismo. No es solamente en general. Estos pecados míos estuvieron ahí. Sin yo haber vivido en el tiempo de Jesucristo. Ninguno de nosotros que aquí estamos. Pero Dios sabe todas las cosas. No hay tiempo para Dios. Es eterno, es diferente, vive totalmente distinto que nosotros. Pero Él nos puso en un mundo donde el tiempo cuenta, donde los días cuentan. Es diferente, pero Él no es como nosotros. Por un acto de justicia, la muerte de Jesucristo en la cruz resultó la justificación de vida para todos los hombres. Versículo 17, que confíen en Jesucristo y su obra en la cruz. Su acto de justicia. Dios deshizo la condenación. Por su provisión, por su iniciativa, por su gracia, que no merecemos ninguno. Y sigue hablando, versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Implica ser constituido en la clase de pecadores. Por la desobediencia de uno.
Pero, caso contrario, por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos, los que confían totalmente en Jesucristo para su salvación, para el perdón de pecados, serán constituidos justos. Implica constituidos en la clase de gente justa. La idea de ser constituidos justos implica la justificación por la fe, fallo judicial, pero adicionalmente implica la forma de vivir en justicia, o sea que uno practica la justicia. Aunque tomamos la decisión en dependencia de Dios, de vivir para Dios, vamos a pecar. Es la realidad de nosotros todavía, pero no estamos esclavizados en la misma manera. El plan de Dios es que por el fallo judicial, por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en el momento de nuestra conversión a Cristo, de allí en adelante, por otra provisión de Dios, Dios mediante, el domingo entrante, vamos a examinarlos. ¿Cómo podemos vencer la tendencia de la carne en la vida diaria? No en un sentido perfecto. Dios tiene provisiones para nosotros. Eso es para el otro domingo, Dios mediante. Importantísimo entender su provisión. Pero desea que practiquemos justicia. Cuando pecamos hay provisión. Por la muerte de Jesucristo, confesamos nuestro pecado delante de Él, reanudamos la comunión con Dios. No es algo liviano que debemos tomar. Es algo serio. Vamos a hacer un resumen. Y no van a poder leerlo, entonces lo voy a poner en letra más grande. Pero estoy mostrando el contraste, los versículos, el contraste en la columna segunda y a la izquierda y el otro. Pero seguimos adelante porque lo puse en letra más grande. Sigue. Ok. El versículo 15. Un resumen de lo que leímos. La transgresión de uno produjo muerte para muchos, entendido como todos. Abundaron más la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, hablando de Jesucristo. El contraste. Uno hizo mucho daño, el otro mucho bien, mucho bueno, cosas excelentes. Ok, versículo 16. Lo mismo que lo que mostré que no se podía leer. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El don vino a causa de muchas transgresiones. Quedé corto, versículo 16, para justificación. Justificación, fallo judicial. Sigamos, 17. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Contraste. Dios en su generosidad ofreciendo vida. Versículo 18. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Importante. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¡Qué provisión de Dios! La historia no es una historia que nos deja sin ninguna posibilidad de resolver. Al contrario,
Dios, en su gracia, en su generosidad, en su misericordia, nos regala salvación. Pero la respuesta que pide es arrepentimiento del rumbo de nuestra vida y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hacemos un resumen. Sigue. Todos pecamos en Adán. Lo que él hizo tuvo efectos universales. Tenemos culpa verdadera delante de Dios por el pecado de Adán, imputada, o sea, acreditada en nuestra cuenta, imputada a nosotros. Culpa verdadera. Recibimos una naturaleza pecaminosa que nos impulsa a cometer actos de pecado. El acto de obediencia trajo vida y justificación que se apliquen en respuesta a la fe de la persona en Jesucristo. Antes de nacer de nuevo, todos estamos en Adán. Es la situación de nosotros, en Adán. Muertos espiritualmente, condenados, separados de Dios. Al poner nuestra fe exclusivamente en Jesucristo para nuestra salvación del pecado, estamos en Cristo. Cambio total. Y su justicia ha sido imputada o acreditada a nosotros. Cambiamos, en vez de estar en Adán, estamos en Cristo. Cambio radical. Todo hombre está perdido e incapaz de salvarse. Dios regala la vida con base en Jesucristo y su obra en la cruz, cuando murió como sustituto por los pecadores. En este aspecto del mensaje de salvación ha sido conocido por la gran mayoría de nosotros. Entender la gravedad del pecado y qué pasó es el único lugar en las Escrituras donde da una explicación teológica de lo que sucedió en el huerto de Edén, específicamente referente al pecado y las consecuencias. Vale la pena recordar Romanos 5:12. Algunas aplicaciones. Debemos tener cuidado con conceptos comunes en el mundo y entender que la autoridad de Dios, la palabra, es superior. Podemos escuchar muchas teorías, muchos conceptos. Lo que dice Dios es la verdad, es la autoridad para nuestras vidas. Muchas veces en la psicología se proclama que el hombre es bueno. Sin embargo, el mensaje bíblico enfatiza lo contrario, porque cada persona tiene una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Eso no quiere decir que personas con esa naturaleza no pueden hacer cosas buenas. Sí, pero esas cosas buenas no borran los pecados. Eso no es el medio. Una expresión común, especialmente escuchamos en México, con esto ganó la salvación. Un acto bueno. Con esto ganó la salvación. No es cierto que nuestras buenas obras nos ganan la salvación. Las buenas obras no ganan el perdón de pecados. De que queremos decir que fue un acto muy bueno de parte de alguien, pues usar otras palabras. Tampoco es cierto que el hombre es bueno de nacimiento y la sociedad lo corrompe. Sin embargo, no somos buenos sino pecaminosos por el pecado heredado de Adán. Nosotros pecamos porque es nuestra naturaleza. Uno más.
viendo la grandeza de la obra de Jesucristo, al morir en la cruz por nuestros pecados, debemos dedicar tiempo con frecuencia para agradecerle y adorarle por la salvación recibida gratuitamente. El capítulo no nos deja pensando que hay de nosotros, sino Jesucristo proveyó lo que necesitamos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,